Una dosis de energía y economía sin política. El amelimiento de los salarios para el 2024. Hoy estamos observando que se va a ver un incremento del 20% a los salarios mínimos y está en discusión la reducción de 48 a 40 horas. ¿Esto qué significa y qué es lo que puede repercutir en el corto y en el largo plazo para, sobre todo, a la parte empleadora y a los empleados? Para discriminar todo esto, vamos a establecer los siguientes análisis que realizamos y en este sentido vamos a empezar viendo cómo va a ser la repercusión que se podría tener para el 2024. El salario en el 2023, haciendo las conversiones por hora, más o menos el salario está entre 51.86 pesos la hora, considerando el salario mínimo que se tiene hoy en día, que es de 207 pesos, más o menos. El incremento que se espera para el 2024 es de 10.37 pesos en la hora y el salario que podrías tener por hora sería de 62.23 la hora. Si se reducen las jornadas de 48 a 40 horas, significa que el empleador no va a disminuir el salario, sino que tiene que ajustar el salario que se tiene que tener en un periodo no mayor de 40 horas. Entonces, el salario ante esta situación podría incrementarse al 12.45, es decir, recibiría la misma cantidad, pero solo en la parte de la hora aumentaría. Esto significa que habría un incremento casi de 70 a 74.68 pesos la hora, lo que significa que los días sábados y domingos el empleador tendría que pagar horas extras o tener un acuerdo con el empleado en el sentido de cuánto es lo que tendría que estar pagando en su momento dado. Esto es un aumento de incremental del 44% y aquí cabría la siguiente pregunta. ¿Este incremento del 44% debería ser trasladado al mercado y al consumidor, al menos que el mercado esté dispuesto a reducir las ganancias? En este caso, la inversión pública debería asignar mayor presupuesto al desarrollo económico y menos al social como tenemos hoy en día. Ante esto, y datos del INEGI que pudimos analizar, y datos del Seguro Social sobre el total de los inscritos, vemos que de la población económicamente activa, hoy en día hay casi 59 millones de personas, y de total inscritos hay 22 millones, 3 millones de personas, lo que significa que el 62% del total de la población económicamente activa no está inscrito al Seguro Social, y podemos considerar que que están en el rubro de la informalidad. Lo que vemos en esta tabla, y esto es muy importante, es que existe actualmente el 62% de la pega, como acabamos de mencionar, está en la informalidad. El 84% del sector primario, que es donde está la parte agrícola y pesca y lo demás en la parte primaria, vemos que el 84% no está inscrito, es decir, que la gente del campo no tiene beneficios. El 64% de la construcción no está inscrita para ser atendidos en caso de un accidente y el 64 y el 45 y el 64% del sector sanitario es un beneficio que puede asegurar a sus familias. México, el 28% de la PEA está en el rubro de comercio, restaurantes y alojamiento. Esto lo que nos está dando es que los sectores, como podemos observar, de acuerdo a esta tabla, no en su totalidad están inscritos por parte del patrón o son independientes dependiendo del rubro donde estén. Entonces, esto es un gran problema que tenemos respecto a la informalidad y qué tantas de las personas que están dentro del Seguro Social o que están dentro de la PEA y que estén asalariadas cuentan o están inscritas en el Seguro Social. Bueno, de acuerdo también a los datos del INEGI, vimos cómo se ha incrementado el número de personas que están ganando veces de salario. Esto es muy importante. No significa que aumentes el salario, significa que la gente va a tener un beneficio, sobre todo familiar, sino que debería de ser ganar una mayor cantidad de veces el salario mínimo por día y esto podría disminuir hoy en día el número de personas dentro de la familia que tienen que estar laborando. Anteriormente se laboraban 2 personas y en el corto plazo van a tener que ser de 3 a 4 personas. Recordemos que en México la familia promedio es de 4 personas y esto significaría que todas las personas en algún momento dado tendrían que estar laborando para poder satisfacer sobre todo los ingresos que puedan tener para poder tener una economía familiar de acuerdo a los beneficios y sobre todo poder tener acceso a los diferentes rubros, tanto de salud, educación y todo lo que requiera en un momento el núcleo familiar. Lo que podemos ver que existe un mayor número de empleos, pero con menos salario. Hay un aumento del 8% que la gente gana hasta un salario mínimo respecto al 2022 y 3.8% con 2 salarios. Como podemos ver, de 18 millones pasó a 19 y de 19.5 pasó a 20.35. Y lo que estamos viendo es que la gente entre 3 a 5 salarios disminuye el total de la PEA, como podemos ver estos números negativos, es decir, menos gente contratada con esta cantidad de veces de salario por día.
Entonces, cuando hacemos una revisión de acuerdo a los salarios del año pasado con respecto a este año, en el mismo mes de octubre, vemos este incremento. Vemos también los salarios mínimos de 1 hasta 2, hay un incremento, pero a partir de 3 salarios hasta 5 salarios vemos que hay una contracción en cuanto al número de personas que pueden tener acceso. Y los que reciben una mayor cantidad de ingresos ha disminuido, pero están siendo contratados con menos de 2 salarios o hasta 1 salario. Entonces, lo que podemos ver en la siguiente tabla es de los sectores económicos, cómo se ha ido aumentando, disminuyendo. Vemos que en el sector primario ha disminuido de 7 millones hasta 6.6 millones. El secundario, donde están los negocios, se ha tratado y se está manteniendo sobre el número de cantidad de personas. Y en el sector terciario ha habido un aumento, pero hay que dejarlo bien claro. En este sector se ha disminuido la cantidad de veces de salario en cómo eran contratados anteriormente. Entonces, cuando yo veo los datos de la población económicamente activa, ¿cuánta gente está ganando? Vemos los datos, por ejemplo, de que ganaban hasta un salario mínimo. En enero de 2018 habían 8.59 millones de personas y hoy casi 19.8 millones. Es decir, han habido más de 10 millones de personas que han sido contratadas con un salario mínimo. Eso significa que la gente no tiene el mismo poder adquisitivo. Cuando vemos que ganan hasta 2 salarios, han aumentado casi alrededor de 4 millones de personas y los demás rubros, como podemos ver, han disminuido de 9.81, ha bajado 5.51 entre 2 a 3 salarios mínimos. Y los rubros que podemos ver que se han mantenido, los que no reciben ingresos, se ha mantenido la cantidad de gente. El inconveniente está aquí. Hay una mayor cantidad de la población económicamente activa que ha crecido de 52.96 millones a 59.41, pero este aumento de gente que está dentro de la PEA, lo que ha sucedido es que ha sido contratada con una menor cantidad de salarios, en donde vemos que la mayor repercusión es que se contrata gente hasta no más de hasta un salario mínimo. Es ahí que tenemos problemas en el poder adquisitivo. Luego tenemos, cuando vemos y yo comparo del total de la población económicamente activa, cuántos están inscritos en el Seguro Social, podemos ver como vimos que el 62% solo está inscrito, es decir, 22.30 millones de personas al mes de octubre, 37.11 millones no están inscritos. De este total de población, lo que podemos ver de los que están inscritos al Seguro Social, en el año 2000 habían 12.27 ganando hasta un salario mínimo y hoy solo representan el 0.45. ¿Dónde ha sido el mayor rubro? En la parte que ganan hasta 2 salarios mínimos. Como podemos ver, en el año 2018 hacia atrás se mantenía una estadística entre el 30 y el 35%, pero a partir del 2018 esta se incrementó pasando del 36 hasta el 58% que ganan hasta 2 salarios mínimos. Esto lo podemos ver también en el rubro hasta de 3 salarios mínimos, que vemos que a partir del año 2018 de 19.41 ha disminuido. Y esto lo que nos está dando es que lo que están inscritos en el Seguro Social, la mayor cantidad de gente está siendo contratada hasta 2 salarios mínimos. Entonces, haciendo el rubro anterior, podemos determinar que en México, dentro de la población económicamente activa y dentro de los que están inscritos en el seguro, el promedio que gana un mexicano hoy en día es hasta 2 salarios mínimos lo que podemos ver. Entonces, este rubro lo que podemos observar, de acuerdo a la estadística del Seguro Social, como podemos ver, de 7.9 millones de personas que ganaban hasta 2 salarios mínimos, podemos ver que se han aumentado más de 5 millones. Es decir, se contrata a la gente hasta 2 salarios mínimos y lo que podemos ver en los diferentes rubros, los aumentos que han tenido o que han observado de acuerdo a los datos del Seguro Social. Entonces, aquí lo más importante es determinar aumentas el salario mínimo, que puede ser un 20%, de 207 hasta un 20% que estamos esperando para el 2024, pero se está viendo una mayor cantidad de gente que está siendo contratada con un menor número de veces por día. Y esto significa que si se incrementa la inflación, las tasas de intereses no bajan y vemos que el costo del dinero está aumentando y todo esto, la canasta básica se incrementa y por lo tanto la gente no tiene la misma cantidad de dinero para poder gastar. Como lo que vamos a estar resumiendo, es lo que podemos ver. Del total de empleados que están hoy en día dentro del Seguro Social de los 22.3 millones, solo 13.13 millones están bajo un rubro de no más de 2 salarios. La pregunta aquí es, ¿con 2 salarios hoy en día satisface las demandas de las familias? Y la pregunta, si se recortan de 48 a 40 horas, no significa que van a aumentar el salario, significa que
que el cálculo que se hace por hora va a aumentar y esto va a dejar un poco al empleador o al patrón en tomar en decisión si baja o disminuye la productividad o de lunes a viernes aumenta la productividad o las exigencias. He aquí la disonancia que existe en cómo podemos tener una mejor productividad. Dicho esto, entonces lo que estamos viendo, que vamos a ver para el año que entra, si es que se aprueba reducir de 48 a 40 horas, hay que determinar mucho si el patrón, al aumentar las horas, va a absorber este costo, sobre todo los sábados y domingos, si va a pagar más o va a pagar los tiempos extras o le va a dar una mayor cantidad de vacaciones o lo que tenga que ser, en algún momento dado, este sobrecosto lo va a tener que trasladar al producto o servicio que ofrezca y esto a su vez va a tener que pagarlo el consumidor dentro del mercado donde esté adquiriendo el mismo. Y la pregunta aquí es, ¿queremos bajar la inflación? La tasa de interés todavía no sabemos cuándo se va a empezar a disminuir y esto lo que nos conlleva es en el dilema. ¿Podemos aumentar o México está preparado para aumentar el número de veces de salario o simplemente el aumento que se tiene en los salarios es una disyuntiva desde un punto de vista político y de negociación entre la parte privada y pública de las inversiones? Entonces, de acuerdo a datos que hemos visto de la OCDE y de acuerdo a la información estadística del año 2022, esta gráfica es muy representativa. Lo que nos está dando en el rubro de las ejes de la X es el promedio de salarios que se tiene por semana. ¿En cuántos dólares gana más o menos un mexicano? Más o menos estamos ganando $250 por semana y más o menos están trabajando entre 43 horas. Pero si vemos nosotros comparado con los demás países de la ODE, estamos en el último lugar, siendo que en Estados Unidos, por ejemplo, se pagan $1,600 más o menos en promedio y se trabajan no más de 40 horas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿la economía mexicana está dispuesta o tiene la forma de cómo satisfacer sobre todo el incremento a los salarios y sobre todo dejar bien en claro que en el 2024-2030 se está gastando y se espera que se pueda disminuir el gasto en la parte social y se incremente en la parte del desarrollo económico? Creo que una de las formas como que podemos aumentar la economía de nuestro país ante la posible contracción de las inversiones que pueden haber por parte de los privados, si es que existe una disminución de las horas de 48 o 40 horas y sobre todo ver cómo va a haber la adaptabilidad, es que la inversión pública sobre todo pueda revertir la tendencia que hoy tiene en día, en donde el 66% del gasto social se utiliza para la parte de pensiones, jubilaciones y programas sociales y puede darse una mayor cantidad de dinero, sobre todo para la infraestructura carretera, la transmisión y distribución y la adaptación de puertos. Hoy que queremos hacer lo del nearshoring y queremos traer una mayor inversión. No es lo mismo que muchos inversionistas digan y pregonen que van a venir a invertir en México si no existe el dinero todavía y no está registrado por parte de la Secretaría de Economía dentro de la inversión extranjera directa. Hoy en día, como vemos en esta gráfica, México trabaja mucho, pagan poco y no significa que tengamos una mayor productividad por parte de los empleadores en cuanto al negocio que están teniendo hoy en día. La pregunta aquí que tenemos que hacer hoy y la conclusión que debemos de tener en este tema, ¿qué es más conveniente? Si podemos aumentar el número de veces que la gente puede ganar de salario mínimo o aumentar el salario y el cual es absorbido cada año por el incremento de la inflación y la canasta básica. Creo que aquí tenemos un gran dilema es si la inversión privada está de acuerdo en aumentar sobre todo a los salarios en el número de veces y si la inversión pública está dispuesta sobre todo a facilitar las inversiones extranjeras directas a hoy en día que se necesita mucha infraestructura y todo lo necesario para tener el nearshoring. Hoy creo que lo mejor es tener un mejor salario y ganar un número mayor de veces por parte del empleado. Gracias y espero que sirva esta información.